En este video vamos a hablar sobre la creación de la Organización de las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los vencedores del conflicto, es decir, del conjunto del bando aliado liderado por Estados Unidos y el Reino Unido, entre los cuales se encontraba Uruguay. La creación de las Naciones Unidas fue parte de un proceso que se vino dando a partir de una serie de conferencias que se fueron ejerciendo entre los líderes de las principales potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, en Yalta, Potsdam y Teherán a lo largo de la guerra para evaluar y tratar de organizar un mundo posguerra donde pudiera velarse por la paz y la seguridad. Para eso previeron la creación de un organismo internacional que viniera a dar una solidez institucional a esto. Si nos fijamos aquí, lo que vemos es, como planteado en uno de los objetivos, a partir de la Carta del Atlántico Norte, firmada el 14 de agosto de 1941, que ya establece el acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña, qué hacer. Y dice, después de la destrucción total de la tiranía nazista, ellos esperan ver establecida una paz que ofrezca a todas las naciones los medios para vivir seguras dentro de sus fronteras, y que brinda asimismo a sus habitantes la oportunidad de vivir emancipados del temor y de la necesidad. Es decir, había una necesidad imperiosa de construir un mundo donde los problemas se resolvieran política y diplomáticamente y se abandonase definitivamente la guerra, en el entendido de que un organismo integrado por todos los países del mundo podía brindar esa paz y esa seguridad, es que se procede a la creación de esta Organización de Naciones Unidas. A tal fin, se celebra la Conferencia de San Francisco, el 26 de junio de 1945, perdonen el error de la ficha, y a partir de esta conferencia celebrada en la ciudad norteamericana, se crea oficialmente la Organización de las Naciones Unidas, que posteriormente se va a trasladar, luego de construida la sede, a Nueva York, desde donde es sede hasta el día de hoy. La Carta de Naciones Unidas, que vemos una copia allí, es, digamos, que el acta fundacional, y fue firmada por los primeros 51 países, llamados los aliados, que promovieron la creación de esta organización y que donde se establece una serie de los objetivos y de las distintas instituciones que integran la organización, porque no se trata solo de una institución, sino de una multiplicidad de instituciones dentro de ella, que ahora vamos a ver algunas de las mismas. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, de las naciones grandes y pequeñas, a asegurar que no se usará la fuerza armada, sino en servicio del interés común. Aquí vemos algunos de estos primeros objetivos explicitados en la Carta de Naciones Unidas. Prevenir futuras guerras como las 2 guerras mundiales que se habían vivido recientemente, tratar de garantizar y reconocer los derechos fundamentales del ser humano en cuanto a su dignidad y el valor como persona, pisoteados tan duramente por la guerra, y avanzar en el reconocimiento de otros derechos, también igualmente básicos, pero que todavía es un proceso de construcción en el mundo, como la igualdad entre hombres y mujeres, y también el respeto entre naciones grandes y pequeñas. Y finalmente, asegurarse de que la violencia solo se usaría en aras del interés común y no de una potencia en particular. Algo que después vamos a ver que, bueno, desgraciadamente quedó más en el papel que en la práctica. ¿Cuáles son los objetivos o propósitos de Naciones Unidas? Bueno, un poco como mencionamos en la Carta Fundacional, pero hay 4 grandes propósitos que podemos sistematizar un poco. El primero es mantener la paz y la seguridad. Es decir, tratar de asegurarse entre todos los países de que ningún agresor, ningún país agresor como la Alemania nazi o el Japón militarista, vuelvan a cometer actos de índole que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Y para eso crear mecanismos efectivos para suprimir cualquier acto de agresión. Segundo objetivo era fomentar las relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto de la igualdad,
Es decir, de que cada uno de los pueblos, ya sean grandes o pequeños, débiles o fuertes, ricos o pobres, tienen igualdad de derechos, en particular derecho a la existencia de la nación y de los pueblos. Por eso que se va a promover, entre otras cosas, la descolonización de la mayor parte de África y de Asia, donde los pueblos vivían oprimidos bajo la tiranía de todavía las potencias imperiales, principalmente Gran Bretaña y Francia. Por eso que se habla de la libre determinación de los pueblos. Cada nación y cada pueblo tiene derecho a decidir por sí mismo si quiere ser independiente o quiere formar parte de una unidad política mayor. El tercer objetivo, reforzar y realizar la cooperación internacional en todos los ámbitos humanos, es decir, no competir, sino ayudarse mutuamente para resolver los grandes problemas internacionales económicos, sociales, culturales y humanitarios, ya sea en situaciones de catástrofe, en situaciones de hambrunas, en situaciones de epidemias, en situaciones de analfabetismo, tratar de gestionar mejor los recursos de toda la humanidad para solucionar esos grandes problemas. Y desarrollar y estimular el respeto a los derechos humanos en todos los sentidos, y fundamentalmente las libertades de los individuos, sin distinguir la raza de la persona, el género o sexo al que pertenece, su idioma o religión. Y por último, servir de centro de las Naciones Unidas que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos. Es decir, ayudar a crear un centro integrador para que estas políticas sean realmente efectivas. No que queden solo en declaraciones lindas, sino crear una institución que pueda llevarlas a cabo. Esa es. En este mapa que vemos aquí podemos observar el listado de los países miembros de las Naciones Unidas. Y en color celeste, ¿sí?, que vemos casi toda América, salvo algunas excepciones, y ciertas partes de Eurasia, a los estados fundadores, entre los cuales encontramos Uruguay. En un color azul o color turquesa encontramos algunos estados que se van a ir incorporando a las Naciones Unidas luego de creadas estas. Algunos países de África como Sudán, Libia, Marruecos, Túnez, algunos países europeos como Suecia, España o Italia, algunos países asiáticos como Afganistán, Pakistán o Tailandia. Entre 1960 y 1989 vemos los países en color verde que ingresan a las Naciones Unidas, y es el momento donde se produce el mayor proceso de descolonización, es decir, donde los pueblos que eran colonias de potencias europeas alcanzan la independencia. Y observamos que la mayor parte de los países africanos, y algunos poquitos de América que quedaban, logran alcanzar la independencia y ser reconocidos como estados de pleno derecho y son incorporados a las Naciones Unidas. Finalmente, en un color marrón, encontramos a los estados que recientemente lograron su independencia. Por ejemplo, en África del suroeste encontramos a Namibia, que se independizó de Sudáfrica en 1989, y algunos países de Asia Central y de Europa del Este, producto de la disolución. Por un lado de la Unión Soviética y por otro lado de muchos países de la Europa comunista al final de la Guerra Fría. Y después en color amarillo, que no creo que alcancen a distinguir, hay dos pequeños estados, que son el Vaticano y Palestina, que vemos aquí en Oriente Medio. Uno de los hitos quizás fundamentales de las Naciones Unidas, más allá de la labor cotidiana que realiza, ha sido la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó en 1948. Emulando, copiando en buena medida y mejorando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, allí promulgado se hacía en ese momento 170 años, esta declaración buscaba incluso trascender este principio creado por la Revolución Francesa e ir más allá, de forma de garantizar a todos los seres humanos del planeta, sin ningún tipo de distinción, el asegurar una serie de derechos inalienables. ¿Qué quiere decir? Que nadie se los puede quitar. Y si leemos algunos de estos artículos de esta declaración, vemos cuál es el sentido que se busca promulgar aquí y que tiene que ver con la seguridad y el bienestar de los seres humanos en todo el planeta. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros. Es decir, todos los seres humanos, sin importar ningún tipo de distinción, no solo tenemos el derecho a ser libres e iguales, sino que además debemos aprender a llevarnos bien con los demás, a resolver los problemas de forma pacífica. Por supuesto que eso implica que no se tolera ningún tipo de discriminación, ya sea por la razón que sea, y mucho menos la esclavitud. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, etc. Es decir, todos los principios establecidos aquí como derechos son válidos para todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción. A nosotros hoy, en el 2020, nos puede parecer una obviedad, pero como vamos a ver en el curso de historia, todavía avanzado el siglo XX, enormes sectores de la población humana carecían de los derechos más elementales. En algunos casos por cuestiones de raza, en otros por cuestiones culturales o religiosas, y en muchos aspectos por cuestiones de sexo, ya que en muchos países del mundo, digamos la mayoría todavía, las mujeres son discriminadas en distintos aspectos de la vida. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Más allá de los derechos genéricos, esto se establece como derechos indiscutibles y específicos. Nadie puede quitarle la vida a nadie, nadie puede quitarle la libertad a nadie y nadie puede atentar contra la seguridad de su persona. Por supuesto que si lo hace, será sancionado, ya sea un individuo o sea el Estado. Por eso que los estados que abusan de sus ciudadanos, ¿sí?, pueden recibir sanciones internacionales, es decir, las Naciones Unidas pueden tratar de actuar para evitar que un Estado, ya sea en la forma de algún gobierno dictatorial o lo que sea, no trate así a sus ciudadanos. Vamos a ver de vuelta que en la práctica esto no va a ser tan sencillo de aplicar. Artículo 4. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Bueno, una obviedad pensaríamos, pero algo que costó erradicar en el siglo XX. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta práctica habitual en la humanidad durante milenios, desgraciadamente todavía se sigue practicando principalmente en regímenes dictatoriales. Y de hecho Uruguay, durante la última dictadura militar, también vimos cómo la población que caía presa por razones de índole política, e incluso los presos comunes eran sometidos de forma regular y arbitrariamente a todo tipo de torturas y tratos crueles e inhumanos. En muchas partes del mundo todavía hoy siguen sucediendo esto. Es decir, es una declaración universal, pero que no establece, bueno, de acá en adelante la gente tiene que portarse así y sobre todo los gobiernos tienen que ser así, sino más bien que dice, bueno, las Naciones Unidas tienen que defender esta serie de derechos y hacer todo lo que pueda para que en cada uno de los países del mundo se respeten estos derechos y no ocurran este tipo de agravios al ser humano, ya sea por su condición de género, de color de piel o de religión o de cualquier otra índole. Es decir, es una especie de objetivo a buscar. No es algo que se pueda lograr concretamente, sino más bien como es como el referente que tienen las Naciones Unidas. Lograr que todos los seres humanos podamos vivir en condiciones de dignidad y de paz. Otro aspecto interesante de las Naciones Unidas es su rol para prevenir conflictos y sobre todo prevenir, en el caso de que el conflicto sea inevitable, daños a la población civil. Para ello, y quizás uno de los puntos que en mayor diferencia a su antecesora, la Sociedad de Naciones, que se había creado luego de la Primera Guerra Mundial y que no tuvo mayor éxito, es esto de las misiones de paz llevadas adelante por tropas de Estados miembros que tienen como objetivo proteger a la población civil. Como utilizan cascos de color celeste oscuro o azules, se les llama a estos cuerpos de paz también de cascos azules, en los cuales el ejército uruguayo históricamente ha cumplido un rol significativo. Aquí vemos en el mapa del planeta algunos de los lugares donde han intervenido los cascos azules a lo largo del tiempo, desde 1945 en adelante. Podemos ver
para el caso de América, cascos azules en Colombia, para seguir el proceso de paz entre la guerrilla de la FARC y el Estado colombiano. En el caso de Oriente Medio, un tema que vamos a ver a continuación, el conflicto palestino-israelí y las guerras entre Israel y los estados árabes vecinos. En el caso de Europa, con la partición de Yugoslavia y las guerras civiles que vienen a continuación, y sobre todo en Kosovo. La mayor parte de los conflictos que se han dado, sobre todo después de la descolonización en África, en muchos países como Sudán del Sur, en Libia, en la República Centroafricana, en Chad, Níger, bueno, en Mauritania, en la República Árabe Saharaui, en Etiopía, en Afganistán, en Asia. O sea, lo que vemos es que en varias partes del globo los cascos azules han tenido que intervenir, y en la mayoría de las veces con relativo éxito, para impedir, entre otras cosas, que los grupos en conflicto no cometan atrocidades contra la población indefensa. No siempre tuvieron éxito, pero bueno, al menos sí la mayoría. Desde el punto de vista institucional, ¿cómo está organizada las Naciones Unidas? Bueno, este es el organigrama más básico, y del cual vamos a hablar de algunos aspectos, pero del cual a su vez se divide en otras ramas. Primero que nada, la ONU es como una especie de cabeza, la Asamblea General. Esta Asamblea General, que viene a ser como una especie de parlamento de las Naciones Unidas, y está integrado por un representante de cada uno de los 192 o 193 países que lo integran en este momento, y donde cada uno vale un voto. Es decir, que acá el país más poblado vale lo mismo que el país más pequeño, el país más poderoso vale lo mismo que el país más débil. Todos pueden participar con igualdad de votos, y es donde se deliberan sobre la mayoría de los problemas que enfrenta el planeta, o los temas más acuciantes de índole internacional. La segunda institución es la Secretaría, de la cual se desprende el Secretario General, que viene a ser algo así como una especie de poder ejecutivo, como una especie de presidente, pero no con los poderes de un presidente, sino más bien con una especie de primer ministro o de ministro responsable. Es decir, no tiene funciones, no controla ninguna policía, no tiene como capacidad para imponer sanciones económicas ni nada, sino más bien que es como una especie de figura representativa, es como la cara visible de las Naciones Unidas. Como decirle, poner el rostro a la ONU, y el secretario general es ese rostro. ¿Sí? Aquí han pasado varias figuras, hasta el día de hoy, como Ban Ki-moon, si no me equivoco, el actual secretario general. No, perdón, Antonio Guterres. Ban Ki-moon fue hasta hace poco. Antonio Guterres, de origen portugués, es el actual secretario general. Pero básicamente tiene una función más diplomática que otra cosa, aunque se parezca a una función ejecutiva. ¿Dónde se corta realmente el bacalao? Es una expresión vulgar, pero ¿qué quiere decir? ¿Dónde realmente se ejerce el poder en la ONU y dónde se toman las decisiones fundamentales? Bueno, en el Consejo de Seguridad. Y me quiero detener un poquito en el Consejo de Seguridad, porque este organismo es la pieza clave de toda la estructura. Y nos vamos a detener un poco acá, porque aquí está lo realmente importante. Recordemos que la ONU fue creada por los vencedores de la guerra. Y entre los vencedores de la guerra se estableció que iban a ser ellos los que tuvieran la capacidad de decidir sobre el mundo luego de terminar la misma. Iban a ser las potencias vencedoras quienes le iban a dar forma a la vida política en el mundo. Y resulta que en el Consejo de Seguridad tenemos 15 miembros, 10 elegidos de forma rotativa cada 2 años, y 5 que tienen un asiento permanente. Esos 5 que están de forma permanente son los Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Rusia. Pero originalmente era la Unión Soviética, hoy es Rusia. Estos 5 coinciden con los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los aliados que enfrentaron y derrotaron a Alemania, Italia y Japón. Y estos 5 son no solo los que están de forma permanente, lo cual ya le daría bastante poder, sino que tienen además algo que es fundamental entenderlo, que es el concepto de derecho a veto. ¿Qué es esto del derecho a veto? No confundir con voto.
es la capacidad que tiene cada uno de los 5 de poder vetar o oponerse a cualquier resolución. ¿Qué pasa? El Consejo de Seguridad es el único que puede resolver sobre sanciones económicas o militares a cualquier país que haya cometido alguna agresión, ya sea contra un vecino o contra su población. Es decir, quien realmente tiene el poder para aplicar sanciones que duelen en la ONU es el Consejo de Seguridad. Pero ocurre que eh, con que uno de estos 5 no esté de acuerdo con aplicarle la sanción a un país cualquiera, ocurre que esa sanción no se aplica. Es decir, esa potencia puede negarse a que ocurra. ¿Por qué se creó esto? Bueno, el objetivo era tratar de garantizar un equilibrio durante la Guerra Fría entre el bando capitalista norteamericano y el bando comunista soviético, respaldado cada uno por los otros, Gran Bretaña y Francia con Estados Unidos, y la China comunista con la Unión Soviética, aunque en ese momento todavía no se había previsto eso. Pero básicamente es la idea de tratar de crear decisiones de sanciones por consenso más que por imposición de la mayoría, porque eso podía desembocar en una guerra. Entonces se le da esta posibilidad a los 5 grandes a que cada uno de ellos no pueda aplicar esto. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, que muchas veces los aliados de estos países o los países donde estas potencias tienen algún interés, bueno, pueden actuar con cierta impunidad sin temor a ningún tipo de sanción por parte de las Naciones Unidas porque están protegidas por alguno de estos 5 grandes. Por poner algún ejemplo concreto de estos casos, vamos a poner a Estados Unidos y a Rusia como ejemplos notorios de esto. Ambos países han sido los que más han utilizado el mecanismo de veto, es decir, han sido los que a lo largo desde la creación de la ONU hasta hoy, más han utilizado esto para proteger o favorecer a sus aliados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ha protegido sistemáticamente a uno de sus principales aliados en Oriente Medio, que es Israel, que está en una situación conflictiva con algunos de sus vecinos, pero sobre todo también con la población palestina que allí vive, algo que después vamos a ver en el próximo tema. La cuestión es que en la conducta del Estado de Israel para con los palestinos se han violado varias de las normativas internacionales y las Naciones Unidas, quiso sancionar al Estado de Israel por cometer ese tipo de violaciones, entre ellas la ocupación militar del territorio palestino, algunos crímenes de guerra cometidos contra la población civil palestina, y Estados Unidos, protegiendo a su aliado, vetó cualquier intento de sanción a Israel. En la contracara tenemos a Rusia, que ha hecho exactamente lo mismo con sus aliados, y un ejemplo ha sido en la última guerra, en la actual guerra que todavía se libra civil en Siria, donde el gobierno sirio se ha visto asediado por diferentes bandos que buscan derrocarlo, entre guerrillas nacionalistas a guerrillas vinculadas al yihadismo internacional. El gobierno sirio ha pedido ayuda a Rusia para que lo protegiese, y mientras tanto ha librado una guerra sucia contra los diferentes ejércitos rebeldes que hay por todo el país. Y ha utilizado métodos de combate bastante cuestionables, cuando no claramente crímenes de guerra, como por ejemplo utilizar armas químicas sobre su población, o utilizar la tortura en las prisiones para los presos políticos o para los sospechosos de colaborar con los grupos rebeldes, en clara contravención de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Cuando se quiso sancionar al gobierno sirio por estas atrocidades cometidas contra su propia población, Rusia sistemáticamente ha vetado cualquier castigo a Siria desde el 2014, 2013 en adelante hasta hoy. Entonces ahí vemos cómo se pone de ejemplo que lo que pretendía ser una fortaleza de la ONU para llegar a un consenso muchas veces termina siendo una herramienta que utilizan las grandes potencias para favorecer y proteger a sus aliados y darle cierta impunidad a ellos. Lo cual también lleva a que para ambos países les sea muy, muy sencillo conseguir aliados, porque, bueno, cualquiera quiere ser aliado de alguno de estos 5 grandes que te dé como esa capacidad de actuar sin temor a represalias internacionales. Sin embargo, una cosa que conviene aclarar es que, si bien dijimos, cada uno tiene el poder de veto, es decir, puede lograr que no salga con su solo voto, también para aprobarse cualquier tipo de sanción o de resolución afirmativa, en general, de los 15 miembros tiene que haber al menos 9 votos positivos. Pero bueno, eso es algo que en general, si los 5 grandes están de acuerdo, es algo bastante fácil de hacer.
es siempre fácil, entre los otros 10 la mayoría son países pequeños y débiles, siempre es fácil meterles un poquito la pesada, presionarlos para que, bueno, se logre el voto adecuado. Casi nunca ha ocurrido de que los países chicos no permanentes que están allí se hayan opuesto a los 5 grandes. No ha pasado nunca, de hecho. Otro organismo importantísimo de las Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda o Países Bajos, muy bien. Es un organismo que se ocupa de todo tipo de litigios y querellas que surgen entre los países. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que cuando un país tiene un conflicto con otro, sobre todo vinculado a temas de límites o de acuerdos comerciales o limítrofes firmados entre los países, en lugar de resolverlo a las piñas, es decir, yendo a la guerra, puedan resolverlo de forma pacífica, es decir, confiando en un tribunal que de forma ecuánime y objetiva, sin ponerse de lado ninguno de los dos, resuelva quién tiene razón en el diferente. Un caso que evitó una guerra y que es bastante conocido es el diferendo por el canal de Beagle en el sur de Sudamérica, precisamente porque allí Argentina y Chile, en los años 70, discrepaban sobre cuáles eran los territorios y el límite que había entre ambos países y estuvieron a punto de ir a una guerra en 1979 entre ambos. Finalmente lograron llevar el caso a la Corte de la Haya, que falló finalmente, bueno, a favor de una de las partes y llegó a un acuerdo. Otro caso más reciente también en la región tiene que ver con la demanda que le impuso Argentina a Uruguay en 2007 por la instalación de las papereras de UPM sobre el río Uruguay, aduciendo de que contravenía o que estaban violando el Tratado sobre el río Uruguay, que es un río fronterizo entre estos dos países, entre Argentina y Uruguay, y por lo tanto lo llevó a la Haya, con el objetivo de que Uruguay sacara a la papelera de allí. Que al final, no sé si recordarán, hace unos años salió el fallo, lleva mucho tiempo, y lo que ocurrió es que el tribunal le dio la razón de forma argentina, es decir, sí, no se cumplieron técnicamente todos los pasos previstos en el Tratado de Uruguay entre todos los países, entre ambos países, pero le da la razón de fondo a Uruguay en el sentido de que, bueno, más allá de que Uruguay no cumplió con todos los pasos, en los hechos, la instalación de la papelera no afecta nada a Argentina, por lo tanto, no lo dijo explícitamente porque no se puede, pero básicamente dijo, no jorobe más, deje que siga funcionando, que no afecta en nada. Simplemente estoy, bueno, analizando un poco algo que es un poco bastante complejo, pero para que entiendan cómo funcionan estos acuerdos. Básicamente para evitar que los países, cuando tienen desacuerdos, principalmente sobre límites, lo resuelvan pacíficamente y no utilicen más el recurso de la guerra. Por otro lado, tienen el Consejo de Administración Fiduciaria, que es un organismo encargado de administrar los territorios que no tenían independencia todavía. ¿Por qué? Porque la ONU establecía que ningún país, ningún territorio, ningún pueblo podía ser colonia de otro. Y bueno, en este proceso, la ONU decidió supervisar la independencia de algunos territorios que estaban siendo colonias, pero que tenían algún problema, ya sea con su madre patria o la metrópoli, o con algún país vecino, y entonces decide la ONU fiscalizarlo. Su trabajo finalizó en 1894 porque allí se acabaron casi todas las colonias. Hoy día obviamente no es relevante. Y finalmente tenemos al Consejo Económico y Social, que como su nombre lo indica, es un consejo encargado de analizar y de tratar de mejorar las condiciones económicas y humanitarias en el planeta, tratando de fomentar sobre todo el desarrollo económico y social. De este Consejo Económico y Social se desprenden varias organizaciones importantísimas de carácter económico, como el Fondo Monetario Internacional, educativos como la UNESCO, la UNICEF para proteger a los niños, la FAO para promover la alimentación y la agricultura en el mundo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para promover la salud, y bueno, como en el caso del coronavirus, prevenir o luchar contra esta pandemia. Pero bueno, cada uno de ellos tiene su propia complejidad y no vamos a analizarlo acá. Pero básicamente lo que podemos decir es que se encargan de lidiar con los problemas económicos y sociales que enfrenta el planeta. Bueno, desgraciadamente, a pesar de las buenas intenciones y de todo lo exitoso que tuvo las Naciones Unidas,
en buena medida se vio bastante limitado su éxito por el teje y maneje de las dos grandes potencias, que aquí las vemos caracterizadas como el tío Sam de Estados Unidos y el oso ruso para representar a la Unión Soviética, de que como ellos se pelean por el control del planeta durante la Guerra Fría, y por eso que muchas de las instituciones y de las medidas tomadas por las Naciones Unidas se vieron limitadas o muchas veces anuladas por los intereses de ambas superpotencias. Y de hecho, cuando termina la Guerra Fría y queda Estados Unidos como único vencedor, al ser precisamente la única superpotencia, también muchas veces ocurría de que la ONU se veía limitada o impedida de actuar por los deseos de Estados Unidos o por los intereses políticos de Estados Unidos. Por lo cual siempre tuvo como esta pata floja la ONU de estar supeditada a veces a los caprichos de las grandes potencias. Pero bueno, sobre todo en el aspecto humanitario, educativo, y de los derechos humanos, es mucho más el saldo positivo que el negativo que lo que ha logrado la ONU a lo largo de su existencia. Sin embargo, hay que reconocer que tiene un montón de defectos de organización y que muchos critican sobre todo el enorme y excesivo poder que tienen 5 países producto de ser ganadores de una guerra que ya terminó hace más de 70 años. Y por aquí vamos terminando.